Acordate que el 2 de abril. Acá sí, acá estamos con Roberto Grau, acá está en persona, es un halago tu presencia, nos estamos riendo. Bueno, de nosotros mismos con esto de la tecnología, que a veces nos supera un poco. Bienvenido. Gracias. No, por favor. Bueno, como ya hemos dicho en nuestro primer vivo con Roberto Grau es investigador de CONICET, es profesor de microbiología de la UNR, Universidad Nacional de Rosario, es quien ha creado el Kyojin con su equipo de trabajo y hoy, una vez más, nos dio la oportunidad de hablar de otro tema y decidimos microbiota y autismo. Exactamente. Gracias de nuevo, gracias. No, por favor. Y si te parece, bueno, primero, antes de arrancar con Eli, de ahí estuvimos recordando que el 2 de abril es el Día Internacional, ¿verdad, Eli? Sí. De las personas en condición de autismo. Así que bueno, justo yo no lo sabía, Sí, así sí. que estamos tan cerquita y este vivo... Sí, en la Asamblea de las Naciones Unidas se eligió ese día por unanimidad. No sé por qué el 2 de abril, pero bueno, por qué el 2, pero... Después por ahí podemos... Sí, el Día Internacional. Bueno, justo, la verdad es que muy sí. cerquita de esa fecha estamos hablando de microbiota y autismo y te propongo, si te parece, empezar a desmenuzar los conceptos, ¿no? Para hacerlos más familiares. Bien. Y que después podamos entender cómo se relaciona todo este mundo tan complejo. Bien. Si te parece, empezamos a aprenderlos con H. Exacto, también. Y con amor. Empezamos a hablar de autismo, ¿no? Bien. Como entendida para nosotros como una condición de salud. Exactamente. Sí. El autismo es un problema en el desarrollo neuronal. Se diagnostica a edad temprana y ese deterioro del desarrollo neuronal trae como consecuencia distintas sintomatologías. Y uno las podría resumir en dos grandes sintomatologías. Una, problemas de comportamiento de la persona en condición autista y problemas en la comunicación de la persona en condición autista con el mundo exterior. Es una afección más común de lo que uno pensaría. Se da, depende ahí la región, pero entre el 1 y 2% de los chicos a edad temprana, entre los 18 y 24 meses de edad, desarrollan lo que se llama en el vocabulario médico el TEA, trastorno del espectro autista, que tiene que ver principalmente con esta sintomatología y que le trae a la persona, bueno, hay distintos grados, más graves, más leves. Algunos tienen problemas con la alimentación, son muy selectivos en el tipo de comida que van a ingerir. Otros tienen una hipersensibilidad, por ejemplo, a los ruidos, a la luz. En los problemas de comunicación parece como que están ensimismados, encerrados en su mundo. Uno les habla y parece que no están escuchando, aunque en realidad están escuchando. O prestan atención a algo en particular, a una cosa en particular, o una parte de una cosa. Obviamente no todos estos síntomas se presentan en todas las personas con condición autista, pero son características, generalidades. Lo que sí, ahora que dijiste generalidades, una de las principales generalidades es que la gran mayoría, más del 60%, 70% de las personas en condición autista tienen problemas gastrointestinales. ¿Cierto? Bien. Y que uno ahí lo puede vincular con la microbiota, máxime que es una enfermedad que no tiene cura. O sea, uno acá lo que está apostando es a utilizar herramientas y desarrollar nuevas herramientas que tiendan a mejorar la calidad de vida. Claro. Es mejorar la calidad de vida. Y ahí, ya que hablamos de las cuestiones gastrointestinales, ¿te parece que definamos qué es microbiota? Bueno, como decía, bueno, una de las sintomatologías que se da en más del 60%, 70% de las personas con condición autista son los problemas gastrointestinales, ya sea dolor abdominal, flatulencia, diarrea, principalmente constipación. Y bueno, y uno sabe que los problemas gastrointestinales están muy relacionados con la microbiota intestinal. Entonces, por lo que vos mencionabas, ¿qué es la microbiota? Que aparte es un término que se lo escucha mucho en estos días. Ahora cada vez. Exactamente. La microbiota es el conjunto de microorganismos
Es decir, seres vivos que no podemos ver a simple vista y que necesitamos el uso de un microscopio para poder verlos. Ese conjunto de microorganismos que habita o que está presente en un determinado hábitat o ambiente. Si hablamos de microbiota intestinal, son los microorganismos que habitan en el intestino. También tenemos la microbiota de la piel, la microbiota de las vías aéreas superiores, en el caso de las mujeres, la microbiota vaginal. De la vista también, ¿no? También, sí. En cada nicho, uno puede dividir, digamos, después de la piel, podemos hablar de brazos, piernas, zona abdominal, que también va variando por cada zona, ¿no? Lo mismo en el intestino, no los microorganismos que habitan en la parte del intestino delgado son distintos a los que habitan en el intestino grueso. Entonces, y esa microbiota está integrada por microorganismos, gérmenes. Yo no uso mucho la palabra germen porque uno tiende a asociarlo con algo malo, y no todos los microorganismos son perjudiciales. Son principalmente bacterias, también puede haber algunos hongos, algunos parásitos microscópicos, virus, tanto virus que infectan bacterias como virus que infectan a mamíferos. Todo ese conjunto de microorganismos, y si están presentes en el tracto gastrointestinal, son la microbiota del intestino. Y está muy relacionado con la salud, está muy relacionado con lo que se llama, y también probablemente muchos lo han escuchado, el eje intestino-cerebro. Es decir, cómo esa microbiota intestinal se puede comunicar con el sistema nervioso central a través de nervios como el nervio vago, como el corta, o a través de metabolitos, sustancias que pasan al torrente sanguíneo y pueden atravesar la barrera hematoencefálica e llegar al cerebro e impactar en la expresión de genes. Es el eje intestino-cerebro. Y también otro término que está muy en boga, con el segundo cerebro. O sea, el segundo cerebro es el conjunto de neuronas que tapizan todo el tracto gastrointestinal, que en cantidad, en número, son tantas como las neuronas que tenemos en el cerebro, pero cumplen otra función. Y el segundo cerebro y el cerebro, digamos, del sistema nervioso central están interconectados entre sí. Y ahí la microbiota intestinal interactúa. Y es importante si esa microbiota está conformada por microorganismos beneficiosos. En ese caso hablamos de que hay un equilibrio de la microbiota, una eubiosis. Ahora, si ahí predominan microorganismos, bacterias principalmente, que son perjudiciales, decimos que hay una disbiosis. Y la disbiosis está cada vez más correlacionada con el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, ahora podemos hablar de autismo. Ahí es donde se interrelaciona microbiota y autismo. Exactamente. Y vos me hablabas de la relación, ¿no? Alimentos y autismo. Y ahí cómo podemos intervenir desde la parte de alimentos con personas que pueden ser niños, adultos de cualquier edad en esta condición de autismo. Antes de mencionar eso, vamos a hablar un poco de dónde proviene, hay que hablar, de dónde proviene esa microbiota. Porque ahí vamos a ver que también hay un rol muy importante de parte de la madre. Y los hábitos alimentarios y, digamos, otros hábitos que podría tener. Digamos, durante el desarrollo del embarazo, el feto, desde el punto de vista microbiológico, es estéril. No hay microorganismos en él. Los últimos estudios señalan que a partir del 6º mes del embarazo, es decir, todavía en la vida intrauterina de la madre, comienza la colonización del feto humano con microbiota. ¿Microbiota de quién? De la madre. Después, en el momento del parto, hay una incorporación de microbiota, si el parto es por vía natural, la microbiota del canal vaginal de la madre, la microbiota de la piel de la madre, la microbiota rectal de la madre. Y eso es bueno. Si el parto es por cesárea, esa microbiota que va a comenzar a entrar dentro, porque el bebé al nacer las traga, por así decirlo, va a ser microbiota de la piel, no solamente de la madre, sino de la persona que lo trae al mundo. Después tiene que ver con el tipo de alimentación a pecho o con leche formulada comercial. Hay trabajos científicos donde darle al bebé leche, digamos, formulada comercial en vez de leche de pecho de la madre,
tiene una incidencia en que ese chico pueda desarrollar algún trastorno del espectro autista, que se llama TEA médicamente. Luego, si el chico tiene interacciones con las mascotas, con perros, y más o menos esa microbiota va cambiando, con la dieta obviamente, hasta los 2-3 años de edad, donde permanece más o menos constante. Es como si fuera, al momento de nacer, el intestino es como un edificio de 1500 pisos, porque más o menos tenemos 1500 especies distintas. Cada piso más o menos tiene 100.000, 200.000 departamentos en cada piso. Y cada uno de esos departamentos, esos 100.000, 200.000 departamentos por piso, tiene más o menos unos 5.000 dormitorios. En cada dormitorio se va a alojar un determinado tipo de microorganismo de la microbiota. Y los inquilinos van cambiando durante los 2 primeros años de vida. Y a partir de los 2 años más o menos ya están todos los departamentos ocupados. Luego, por alguna enfermedad o un tratamiento muy agresivo con antibióticos, uno puede desalojar esos inquilinos y se alojan otros. Entonces, pero volviendo un poco, si la microbiota comienza a establecerse a partir de la vida intrauterina, es muy importante los hábitos alimenticios de la madre. Porque es muy importante que también la madre tenga una flora intestinal equilibrada, que esté en eubiosis, porque es la que le va a pasar al feto y después al bebé. Para mantener esa flora intestinal o microbiota equilibrada, además de la alimentación, siempre hemos hablado de los probióticos. ¿Aporta a todo esto? O sea, ¿le estamos sí. aportando beneficios? Sí. Hace ya más de como 120 años atrás, un premio Nobel de Medicina fue el primero en proponer, no con el tema del autismo, porque como enfermedad se le pone este nombre ya mucho más a mediados del siglo XX, que planteó que la putrefacción, es llamada la putrefacción de la flora intestinal, era la causante del envejecimiento humano y de las enfermedades humanas. Y que si uno podría desarrollar alguna terapia para evitar esa putrefacción de la flora intestinal, hoy en día, ¿qué llamamos putrefacción? La disbiosis, que la composición de la flora intestinal se incline hacia microorganismos que son perjudiciales. Esa putrefacción él propuso que era con el tratamiento con probióticos. Y de ahí viene el nombre probiótico, Provida. Entonces, como yo te mencionaba antes, tanto para la madre, por eso, como para el chico y el adulto con condición autista, generalmente son muy selectivos con las comidas. O sea, generalmente la persona con condición autista tiene el sentido, digamos, del olfato muy desarrollado, el del gusto. Tiene comidas que, digamos, su paleta de comidas es muy escueta. Generalmente son comidas que tienen pocos vegetales, poca fibra y que tienen alto contenido calórico, pero son muy poquitas. Y si hay un pequeño cambio ya la rechazan, inclusive a veces en el plato que uno la sirve, el tipo de cuchillo tenedor. Entonces, esa dieta, que es pobre en fibra, poco variada, es una dieta que ayuda a la disbiosis microbiana. Entonces hay como una doble flecha. Cuando la flora intestinal está desequilibrada, predominan bacterias perjudiciales. Por ejemplo, bacterias, digo el nombre, no hace falta que lo recuerden, bacteroides gram negativos, que producen la endotoxina bacteriana, que es lipopolisacárido, que produce una reacción inflamatoria. El intestino se vuelve más permeable, se habla de un intestino líquido que pierde. Ese lipopolisacárido, esa endotoxina, pasa al torrente sanguíneo y puede llegar al cerebro y dar una reacción inflamatoria dañando las neuronas. Y después también el cerebro puede controlar a través del nervio vago, de mediadores, la actividad del intestino y la composición de la microbiota. Entonces, con esta dieta desbalanceada predominan bacterias que producen endotoxina, bacterias que producen reacciones inflamatorias. ¿Y cómo sabemos que hay una interacción de ida y vuelta? Porque en modelo animal, por ejemplo, en modelos ahora me viene a la memoria, hay un estudio muy lindo, digamos, desde el punto de vista ético no, pero bueno, desde el punto de vista científico da mucha información, sí. En ratas de laboratorio, alimentadas con una dieta rica en grasa, comparada con ratas alimentadas con una dieta rica en fibras. Bueno, de las crías, de las ratitas que salieron, hay un porcentaje mucho más alto de ratitas con sintomatología de TEA cuando la madre fue ingiriendo una dieta rica en grasa. Y eso se explica por qué. Por la microbiota que le transfiere la madre
a las crías al momento de nacer. Es decir que uno puede inducir en modelo animal una condición similar al autismo en humanos, en animales simplemente con la dieta. Por eso la importancia de la dieta, la costumbre alimentaria de la madre. De la mamá. Y después, en el chico... Eso te iba a preguntar. Hablo del chico, obviamente el autismo, al no tener cura, tenemos adultos con autismo. Y acá te interrumpo porque es una de las preguntas que me pasaron hoy. Hablando de, desde el diagnóstico, desde el día 1, el diagnóstico de condición de autismo. A partir de esa condición, uno ya tiene esa condición, ese diagnóstico, y cómo empezamos a trabajar desde ahí, cómo trabajan esas familias con ese niño para equilibrar la microbiota. Y bueno, esto que decías antes, ¿no? De mejorar esa condición. Ahí después yo mencioné esto en ratas, pero también estudios con chicos en condición autista, donde con la incorporación de probióticos o de microbiota bacteriana beneficiosa logran revertir esa sintomatología y mejorar la calidad de vida durante una X cantidad de tiempo. Algunos trabajos que yo lo leí, después del tratamiento, durante 2, 3 o 4 meses, la persona prácticamente no manifiesta esa sintomatología de la condición autista. Estos son estudios muy recientes, o sea, acá en la Argentina creo que no hay directamente. Estamos hablando de estudios que se llevan a cabo en países principalmente nórdicos, Finlandia, Suecia, en Australia también, en Israel. Uno puede intervenir desde la dieta para combatir o paliar la sintomatología autista de dos maneras hoy en día. Una es incorporando en la dieta de la persona microbiota. ¿Bien? Eso es algo que no se hace, que yo sepa, puedo estar equivocado, en la Argentina, que se denomina transferencia de microbiota, transferencia fecal de microbiota. Básicamente, ¿en qué consiste? Uno considera que las bacterias que encuentra en la materia fecal de la persona son representativas de las bacterias que están presentes en el intestino. Y eso es verdad. Entonces, a partir de la materia fecal de individuos sanos, en el caso de una persona con condición autista, tendría que ser una persona que viva en el mismo domicilio con esa persona, para que compartan el contacto con las mismas mascotas, el contacto con la comida, ¿de acuerdo? Y se purifica de la materia fecal esa microbiota, y luego a través de la vía oral o por vía tipo una enema, se le incorpora la microbiota. Y eso tiene un resultado casi inmediato, casi a las 48 horas ya hay resultados. Un estudio clínico que se publicó en el año 2019, si no me falla la memoria, 2019-2017, básicamente con chicos que eran de 18 años con TEA, le hacen primero un tratamiento con un antibiótico, vancomicina, para tratar de limpiar del intestino toda esa flora intestinal disbiótica, porque es flora intestinal perjudicial que tiene. Después le dan un medicamento para evitar el reflujo. Le dan un laxante durante un día, es decir, el antibiótico es un tratamiento, supongamos, 1 semana, 2 semanas. Después le dan un laxante un día, a partir de ese momento un medicamento para evitar el reflujo, y le dan por vía oral microbiota, transferencia de microbiota. Dos días solamente. Y después, al tercer y cuarta intervención, es con microbiota en una concentración menor, a través de vía anal. Lo hicieron en vía anal, podría haber sido por vía oral también, ¿no? Y ahí, bueno, lo que vieron es esto que yo les comentaba, que una vez que el tratamiento termina, o sea, todo ese tratamiento dura más o menos un mes y medio, que 4 meses después, 5 meses después, 6 meses después de que terminó el tratamiento, mejoraron todos los parámetros médicos, psicológicos, conductuales de las personas que formaron parte de ese estudio. Entonces, algo que se está desarrollando mucho en estos países, bueno, esa transferencia de microbiota, una microbiota saludable. Bien. Esa es una alternativa. Un segundo. Váyanme diciendo si hay preguntas. ¿Bien? Sí. La otra es con probióticos. Los probióticos son microorganismos, principalmente bacterias, que cuando uno los ingiere en la cantidad adecuada y llegan vivos al lugar donde actúan, por ejemplo el intestino, producen un efecto beneficioso sobre la salud de la persona. En el caso de la condición autista,
u otras enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, cuando el probiótico tiene un efecto beneficioso sobre la salud mental, sobre el sistema nervioso de la persona, ese probiótico se llama en particular psicobiótico. Es un término nuevo que apareció allá por el año 2016. Un psicobiótico es un probiótico que produce beneficios sobre la salud mental. Entonces, hay estudios, sí, en modelo animal y en personas con condición autista, donde la incorporación de probióticos mejora la sintomatología. Porque el probiótico tiene por dos motivos. Primero, porque la bacteria probiótica es bacteria beneficiosa. Y segundo, porque la bacteria probiótica ayuda en el intestino a recuperar la eubiosis, es decir, que en el intestino comienza a proliferar más la flora beneficiosa y menos la flora perjudicial. Entonces, ese sería el efecto de los probióticos. Bien, me consultaron, esto lo hablamos un poco más en profundidad en el libro anterior, por el consumo del Kyojin en niños. Así que si querés lo recordamos. Sí. La bacteria de este probiótico es una bacteria de origen japonés, que la aislamos de un alimento que ellos consumen desde hace más de 1000 años, y a ese alimento que se llama natto, NAWTO, ellos le asignan ser una de las causas de la alta longevidad y salud del japonés. Y lo pueden consumir los chicos desde edad muy temprana, la madre también durante el embarazo, precisamente por todo esto que yo les comentaba antes. Parte de la microbiota de la madre, digamos, la primera microbiota que ingresa en el recién nacido o en la vida intrauterina es la de la madre. Entonces, esta bacteria, que nosotros no hemos llevado a cabo estudios en autismo, pero sí hemos llevado a cabo estudios en otros modelos de enfermedades que tienen que ver con daño neuronal. Por ejemplo, esta bacteria, en los estudios científicos que llevamos a cabo, tiene la capacidad de enlentecer, retrasar el envejecimiento de las neuronas. Es decir, que en el modelo animal nosotros trabajamos con un gusanito, un invertebrado que mide menos de 1 milímetro, que es transparente, que no tiene sistema nervioso central, por lo tanto no sufre, no tiene sufrimiento, pero tiene un sistema nervioso primitivo que sirve como modelo de estudio. En este modelo, ese envejecimiento normal de las neuronas se enlentece. Y en enfermedades, en modelos en este gusano de enfermedades como Parkinson y Alzheimer, también retrasa o directamente la enfermedad no se gatilla. Entonces uno podría decir, bueno, por esta capacidad que tiene este probiótico en particular de mejorar la plasticidad neuronal, que es algo que está dañado en las personas con condición autista, por eso una de las terapias es la magnetoterapia o por resonancia, tratar de estimular o para reactivar la actividad sináptica. Podría llegar a proteger las neuronas del daño. ¿Por qué se dañan? Bueno, por esa reacción inflamatoria que yo les mencionaba al principio, por ejemplo, del lipopolisacárido. Obviamente que el autismo, el 70% de las causas es una causa genética hereditaria y un 30% causas ambientales. Por ejemplo, lo que estuvimos comentando hasta ahora de la dieta. El chico o la persona en condición autista tiene una paleta de alimentos muy restringida. Y el tratamiento, las intervenciones que se hacen, generalmente se usan las dietas libres de gluten para celíacos, libres de caseína, lo cual hace que la persona con condición autista no pueda consumir leche ni queso y por lo tanto no puede consumir los probióticos lácticos, que son los más conocidos, directamente no los pueden consumir. También suelen darle la dieta cetogénica, que es una dieta rica en grasa, que generalmente se da para pacientes que tienen convulsiones, epilepsia. Exacto. Se conoce como keto también. Exacto, por los cuerpos cetónicos. También se le puede dar una dieta mediterránea. Entonces, un diferencial, digamos, el Kyojin, a diferencia de los probióticos lácticos, que en el caso de las personas en condición autista no pueden consumir un probiótico láctico, es que no es láctico. Es una bacteria, Bacillus subtilis se llama, variedad natto, que no desarrolla sobre la leche. Este producto no tiene ningún derivado de la leche ni ningún derivado de la soja, y tiene la ventaja, eso me di cuenta yo ayer, no me había dado cuenta. Yo les comenté hace un rato que la persona con condición autista puede rechazar una comida simplemente porque le siente un poco el aroma distinto o el gusto. Acá este probiótico viene en gota y uno podría destaparlo. Acá esto es agua, ¿cierto? Porque puede ser la comida o lo que va a tomar, le tira las gotas, 20, 30 gotas,
y no le cambia el gusto a la bebida. De la misma manera, si ustedes se lo están incorporando sobre una comida sólida o una ensalada, no le cambia el gusto. Un jugo. Acá me dicen, me acotan un jugo. Entonces, caliente o fría. Exactamente, entonces la persona directamente no se va a dar cuenta de que uno le ha incorporado el probiótico y bueno, como es muy estable, porque otra diferencia que tiene con respecto a los probióticos lácticos, esta bacteria probiótica está en forma de espora, entonces la espora resiste el pH ácido del estómago, llega viva y totalmente activa al intestino. Y lo que tiene son, bueno, les comentaba los estudios científicos con la bacteria este probiótico, que en el caso de autismo lo podemos relacionar con la neuroprotección. Eso ahí quería entrar. ¿Cómo conectamos microbiota con neuroprotección, digamos? ¿Cómo llega? Ya lo comentaste un poquito, sí, pero me gustaría profundizar. Muy bien. Por ejemplo, las bacterias de la microbiota fabrican neurotransmisores. Entonces eso que decía Descartes allá por el siglo XVI, primero pienso, luego existo, no sería así. Primero siento, y lo que siento en el segundo cerebro o en el intestino hace que razone y responda. ¿Por qué? Porque las bacterias producen un neurotransmisor que va, por ejemplo, serotonina, que también la produce nuestro cuerpo, pero son idénticas. Entonces nuestro cerebro va a estar reaccionando a una serotonina que no sabemos si la produjimos nosotros o la produjeron las bacterias. Las bacterias también modifican los neurotransmisores. Las bacterias, por ejemplo, en animales libres de gérmenes, en ratones de laboratorio, que no tienen microbiota intestinal, el cerebro no desarrolla. Y las áreas están más dañadas, que menos desarrollan del cerebro, son aquellas que tienen que ver con el comportamiento, el behavior. Es decir que, por un lado, la microbiota produce neurotransmisores o modifica neurotransmisores. Después, la microbiota beneficiosa, los probióticos, producen un efecto antiinflamatorio. Al ser antiinflamatorio, estimula por parte del sistema inmunológico la producción de interleuquinas antiinflamatorias. Con lo cual, eso también tiene un impacto positivo sobre el segundo cerebro y el sistema nervioso central. Por el contrario, las bacterias que son patógenas, cuando hay una disbiosis, por ejemplo, un tratamiento durante el embarazo, un tratamiento con antibiótico agresivo. Eso repercute disminuyendo la cantidad de microbiota de la madre y la calidad, y eso pasa al recién nacido. Ahí ese aumento de bacterias perjudiciales generalmente tiene una reacción proinflamatoria, con lo cual estimula la producción de interleuquinas proinflamatorias que pueden atravesar la barrera hematoencefálica que protege al cerebro y producir inflamación, daño neuronal y muerte de las neuronas. Entonces, esa es un poco la interacción de la microbiota del intestino interacciona con las neuronas del segundo cerebro, con las neuronas del sistema nervioso central, con las células del sistema inmunológico también. Te pregunto esto porque me parece que tiene que ver con el tema, digamos, central que elegimos tratar hoy, ¿no? Sí, sí, porque hay un vínculo íntimo y cada vez más claro, más obvio entre autismo y microbiota. El vínculo, y es una, por lo menos más allá de la medicación que un profesional médico puede darle a la persona con condición autista, es una intervención no invasiva y que tiende a restaurar el equilibrio, ¿cierto? Y es donde la ciencia está apuntando, yo te comentaba, no acá en el país que yo sepa, que es la transferencia de microbiota, sí, y el tratamiento con probióticos. Y te pregunto, no sé si hay algún estudio o alguna comprobación científica de si hay un tiempo en sentir ese efecto beneficioso de la toma o de la incorporación de probióticos a personas que viven en condición de... Eso varía de acuerdo al grado de severidad del autismo, bien, porque hay distintos, ¿viste? Desde un autismo muy leve hasta otro. Sí. Hay casos, ¿viste?, de condición autista donde hay esta autoagresión, irritabilidad, agresividad. Entonces depende mucho del grado, y por lo tanto el tiempo varía ni siquiera en los modelos animales hay uniformidad de criterios. Porque aparte esto es algo muy reciente, uno de los primeros trabajos, digamos, con probióticos en animales, uno se remonta al año 2010, 2007 y a partir de ahí en adelante. Y después probióticos en personas con condición autista u otros problemas neurológicos es mucho más reciente, 2015 esta parte. Transferencia de microbiota más reciente todavía, todo muy actual. Bien. Muy actual. Bien. Pero por lo menos los estudios que hay
te comenté, este estudio que fue que tratan, primero hacen una limpieza colónica y después ellos ya ven el efecto a las 48 horas y ese efecto dura durante al menos 4 meses. Bien. Lo que habría que hacer después ahí, tal vez que ellos no lo hicieron, es hacer una intervención con probióticos. Claro. Porque uno ya le transfirió a la persona microbiota beneficiosa. Por ejemplo, de un mellizo, ¿se da cuenta? O de un hermano. Ahora bien, esa microbiota beneficiosa, ¿qué pasa? La persona con condición autista, entre varias cosas, tiene malos hábitos alimentarios. Entonces, si uno deja después de esta intervención que la persona en condición autista siga su vida como siempre, paulatinamente esa flora se va a desbalancear nuevamente. Entonces, luego de 4 meses o 6 meses, van a volver a aparecer los problemas gastrointestinales. Entonces, ¿qué habría que hacer? Esto ya lo digo más como científico, como bioquímico que soy. Tal vez luego de esa intervención, de esa transferencia de microbiota, habría que buscar la manera de que esa microbiota se establezca, permanezca. Y una manera sería con los probióticos. Claro. Porque uno de los efectos que tiene este probiótico es que ayuda a que desarrolle la parte benéfica de la flora. ¿Cuál es la parte benéfica de la flora? Los lactobacilos, los bifidobacterios, que forman parte de la flora intestinal de la persona y que generalmente están comprometidos en sentido negativo, digamos, poca cantidad, en patologías como la condición autista. Entonces, tal vez ahí uno diría, bueno, luego de esa intervención, pues tampoco, uno que es costoso, se dan cuenta que, porque también uno dice, bueno, purificar las bacterias, la materia fecal, bueno, que están muy seguros, de que no estamos transfiriendo un patógeno, o sea, es algo costoso que creo que yo acá en Argentina, por lo menos para autismo, no se hace, y después dura un tiempo, puede durar 4 o 6 meses a lo sumo, y después no vamos a hacer otra vez otra intervención. Entonces creo yo que a lo mejor suplementando con probióticos, que esté comprobado científicamente, que al menos tienen efecto en estudios en modelos animales o estudios in vitro, tal vez uno podría alargar esos 4 o 6 meses de buena calidad de vida a 1 año o más tiempo. Claro. Eso directamente no se ha hecho. O sea, tan reciente todo esto que yo les comenté que se me ocurrió ahora, no está hecho. Bien, esto es que yo sepa. abrir una ventanita de investigación. Claro, porque esto tiende a mejorar la calidad de vida. Sí. Y indudablemente la microbiota tiene un rol fundamental, tanto. Yo les comenté antes que el factor genético, hay alrededor de 100 genes que están relacionados con la mayor o menor posibilidad de desarrollar autismo. Algunos más marcados que otros. Y un 20-30% factores ambientales. Factores ambientales, bueno, si la madre fuma, la edad de los padres, alguna otra enfermedad genética como fragilidad del cromosoma X, o lupus, o una enfermedad autoinmune. Son todos factores que aumentan la posibilidad de que la persona desarrolle esta sintomatología autista. Y en los factores ambientales está, por ejemplo, un problema durante el parto, bajo peso al nacer. ¿Por qué bajo peso al nacer? Porque si hay bajo peso también la flora intestinal está deprimida. Claro. Un tratamiento con antibióticos durante el embarazo, pero también la calidad del aire, la polución, los contaminantes. Y eso tiene mucho que ver, eso se sabe, que impacta directamente en la microbiota intestinal. E impacta en el sentido de que hace una disbiosis. Entonces, la intervención con microbiota aislada o enriquecida a partir de personas sanas la intervención con bacterias probióticas puede influenciar a 2 niveles, en los factores ambientales, pero también en los genes. ¿Por qué? Porque supongamos que hay 100 genes que se han identificado relacionados con el autismo, pero si vos tenés estos 3 genes con esa mutación o esa variación, con esos 3 genes ya te puedo decir casi seguro que va a desarrollar autismo. Los otros 97 depende. Si vos tenés unas bacterias perjudiciales en tu intestino, una hipótesis de trabajo es que esas bacterias, como llegan a comunicarse con el sistema nervioso central, van a hacer que algunos de esos 97 genes se expresen más. Entonces vas a tener un autismo. Cuando, a diferencia, si tuviera una flora benéfica, esos genes no solamente no se expresarían más, sino tal vez los 3 genes que te condenarían a sí o sí desarrollar autismo, se expresarían menos. Y a lo mejor desarrollar autismo, pero con un grado de severidad mucho menor. ¿Por qué? Porque hoy se sabe que las bacterias del tracto gastrointestinal regulan la expresión de nuestros genes. Por ejemplo, mi modelo de estudio actual es cómo esta bacteria
enlentece el envejecimiento. Que eso, viste, hubo muchos ruidos rimbombantes allá por el 2017, como la bacteria antiprolongevidad. Es porque esta bacteria, lo que estamos investigando actualmente es cómo esta bacteria desde el intestino puede regular la expresión de los genes humanos de Roberto Grau o de cualquier persona que tenga la bacteria en su intestino, de manera tal de que se aumente la expectativa de vida. Y esto también sería con el tema del autismo, porque afecta, es lo que tiene que ver también con la epigenética, que es otro tema. No, para Roberto. Pregunta. Sí. Preguntan si hay algún estudio que permita conocer el estado de la microbiota. Sí. Hablemos ya de países de... ¿Acá no? Sí, acá es muy incipiente, pero más a nivel de investigación puede haber. Pero en países en Europa, en Estados Unidos, uno puede hacerse lo que se denomina un estudio transcriptómico. Y ahí voy a meter dos conceptos. ¿Qué es microbiota y qué es microbioma? Microbiota, conjunto de microorganismos. Microbioma, el conjunto de los genes, de la información genética de esos microorganismos. ¿Por qué? Porque no toda la microbiota puede ser aislada y crecida en una placa de Petri por un microbiólogo para estudiarla. La mayor parte de la microbiota está ahí, está viva, pero no la podemos cultivar. Entonces habla de organismos viables no cultivables. Entonces, como no puedo tener una representación total de la microbiota, veo qué genes microbianos tengo en mi intestino. Entonces uno hace un estudio de transcriptómica, hace un árbol genético, y podemos saber qué tipo de bacterias tenemos en nuestro intestino. Y a partir de ahí se interviene. Hay, qué sé yo, Google tiene empresas privadas que se dedican a esto. Toda esta gente multibillonaria con B larga que piensan en cómo viajar a Marte, colonizar, también tienen empresas que estudian esto. Principalmente el tema quieren buscar la juventud, o sea, quieren tratar de encontrar cuáles son las bacterias que más colaboran en enlentecer el envejecimiento. Pero obviamente, atrás de eso vienen también todos los estudios en bacterias que puedan llegar a prevenir o combatir el Alzheimer, prevenir o combatir el Parkinson. Fíjese que el Parkinson también, la mayor parte, el 60%, 70% de las personas con Parkinson fueron constipadas. No quiere decir que todos los constipados van a tener Parkinson. ¿Pero por qué? Porque también el desarrollo del Parkinson, una de las teorías más aceptadas, es que se inicia en el intestino, en el segundo cerebro, las neuronas del segundo cerebro influenciadas por una mala microbiota intestinal. Entonces, sí, estos estudios de transcriptómica, que son todas las ómicas, vieron que le hablan de transcriptómica, metabolómica, bueno, pero esas entonces, ómicas... En Argentina tenemos que basar con síntomas para ver sí, si nuestra... Sí, o ir a uno de estos países a hacerse el estudio. Claro. Otra pregunta. ¿Se recomienda para niños con autismo la limpieza colónica? Sola, no, porque yo hago una limpieza colónica y después qué bacteria va a volver a colonizar ese intestino. Si no cambia el hábito alimentario, van a ser el mismo tipo de bacteria asociada con la alimentación. Cuando yo les mencioné este estudio clínico, yo les dije que le dieron un laxante. También se podría haber hecho una limpieza colónica. Claro. Pero bueno, era un estudio hecho en esos países, pero digamos, la limpieza colónica sola no, tiene que ir después acompañada de alguna manera un cambio alimentario, ¿cierto? Y aparte de ese cambio alimentario, que a veces es difícil porque la persona en condición autista te lo va a rechazar, no es sencillo, te lo va a rechazar porque quiere eso y quiere que este plato esté así y no esté así. O sea, es casi el cambio alimentario es casi, no digo un imposible, pero es muy difícil. Pero entonces tratar de incorporar flora beneficiosa, que hoy por hoy en la Argentina sería a través de la incorporación de probióticos, porque creo que no hay lo que se llama transferencia de microbiota fecal. Y déjame agregar que hemos hablado con otras personas en otros vivos sobre la posibilidad de hacer en niños terapia colónica. Sí se puede, hay que ver que no sea tan pequeño tampoco, ¿no? Tienen que ser niños, bueno, que entiendan lo que están haciendo. Y bueno, como decís vos, no es solamente eso. Claro. Eso sería muy acotado. Otra pregunta. Igualmente, perdón, sería bueno. Sí, claro, siempre es bueno. Una terapia colónica te hace una limpieza y después vos tratás de intervenir con la dieta o con probióticos. Eso va a ser mejor a no ser una terapia
y que vos le das el probiótico y el pobre probiótico, fíjense que el probiótico como actúa, en la dosis generalmente de este probiótico son 10 a la 8 bacterias, son 100 millones de bacterias por día. En los estudios de investigación se usan 10 a la 9, pero nosotros tenemos en nuestro intestino 10 a la 12. Es decir, que tenemos una célula de probiótico por cada 10.000 bacterias del intestino. Es 1 a 10.000. Imagínense una persona que tiene un partido, de lo que sea, 1 contra 10.000. Bueno, eso es el probiótico, y sin embargo funciona. Entonces, si uno hace una limpieza colónica, una terapia similar, es mejor, porque ya de esos 10.000 quedarán 100, y va a ser 1 contra 100. ¿Está bien? Sí, perfecto. Otra pregunta. ¿Se pueden reducir las intolerancias alimentarias consumiendo el probiótico? Voy a hablar en general. Sí. Probióticos en general, tanto lactobacillus como bacillus. Este es un bacillus subtilis, o un probiótico esporulado. Sí, todo depende del caso, ¿cierto? En modelos científicos, en estudios científicos, sí. Por ejemplo, in vitro, ¿de acuerdo? In vitro, esta bacteria de este probiótico produce una proteasa, que es una proteína que degrada otras proteínas, por eso proteasa, que degrada la gliadina. Y la gliadina es la proteína más representativa del gluten. Y es la que produce esa reacción inflamatoria que termina siendo la enfermedad celíaca una enfermedad autoinmune. Y hoy en día no solamente tenemos la enfermedad celíaca, tenemos también intolerancia a los alimentos. Ya tuvo un espectro mucho más grande. Y cada vez más, Roberto, sí. Sí, porque eso te digo, sin tener la enfermedad, cada vez más intolerancia a los alimentos. Bueno, otro de los factores también que juega a favor de desarrollar el autismo es el consumo de alimentos ultraprocesados. Yo creo que comenté algo con la leche materna y la leche comercial. Eso también va con todos los... Por ejemplo, uno de los conservantes que más se suele usar el ácido propiónico como conservante. Uno tiene que estudiar cada caso, ¿cierto? Porque uno por ahí escucha qué bueno que la kombucha, por ejemplo. Tiene bacterias, sí, por eso. Tiene bacterias y hongos que favorecen la formación de ácidos grasos de cadena corta. Y uno asocia los ácidos grasos de cadena corta con algo bueno. Bueno, cuando uno habla de ácido graso de cadena corta, pueden ser ácido graso de 2 carbonos, ácido acético, ácido graso de 3 carbonos, ácido propiónico, o ácido graso de 4 carbonos, que es el butírico. El bueno es el butírico. Las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta de 3 carbonos propiónico, en estudios en modelo animal, aumentan las chances de autismo. Por eso, los conservantes que se suelen agregar en los alimentos, puede haber conservantes que también aumenten, entra dentro de los factores ambientales, ¿se dan cuenta? Sí. No compartidos, porque no son compartidos con la madre, como puede haber sido una enfermedad que tuvo que ser tratada con antibióticos durante el embarazo, o la madre que fumaba. El no compartido quiere decir que la sufre la persona que ya tiene la condición autista. Consumir un alimento procesado que tenga un conservante sintético artificial, que podría ser propiónico, y en modelo animal, en estudios científicos está demostrado que aumenta la chance, a lo mejor de esos 97 genes que hablábamos, aumenta la expresión de 10 y eso te desarrolla un autismo. ¿Alguna otra pregunta? Hay preguntas. Hay muchas que se refieren a las dosis, tanto para niños como para mayores, en relación al probiótico, que bueno, que sé que ya lo hemos comentado en otros vivos, pero vale la pena refrescarlo. Vamos a recordar ahora, pero también vamos a invitar después a que pueden entrar al canal de YouTube Vitalia Almacén Natural y ver el vivo anterior, porque ahí profundizamos mucho y exclusivamente sobre el Kyohin y sobre todas estas consultas. Pero si querés brevemente la dosis. Brevemente ya en personas, en adultos con autismo, la dosis más recomendada es de 40 gotas por día. Para personas que dicen, yo estoy sano y lo quiero consumir para mantenerme sano, para tener una mejor expectativa o calidad de vida, la dosis recomendada es de 20 gotas. Pero ya en personas que tienen una patología, lo que se recomienda es 40 gotas. ¿En adultos? En adultos. ¿Y en niños? En niños todo depende de la edad, y ahí sí tenés que consultar al médico o al nutricionista. Por el grado, Claro, pero uno puede empezar con 5 gotas, 10 gotas y después tiene que ir evaluando, porque también uno dice 20 gotas, pero cada uno de nosotros es un individuo diferente. Sí. Y la microbiota de cada uno de nosotros es diferente, como nuestra huella dactilar. No hay dos microbiotas intestinales idénticas.
no hay dos microbióticos intestinales idénticas. Entonces, la dosis hay que ajustar. Es lo que se llama hoy en día, si bien los probióticos son considerados alimentos, a lo sumo un suplemento dietario, pero yo voy más por el lado de alimento, algo que se está desarrollando mucho hoy en día es la medicina personalizada, al mismo tiempo que la alimentación personalizada, y que tiene que ver, bueno, determinar para cada individuo la dosis justa que esa persona necesita. Y también cuando uno habla de la alimentación personalizada también, ¿quién dijo que 2.500 calorías diarias es lo óptimo para los 7.000 millones de seres humanos que hay? No. A lo mejor algunos, de acuerdo a la actividad, la contextura física, va a necesitar 2.700, otro 2.000. Entonces, bueno, eso es la alimentación personalizada y la medicina personalizada. Entonces acá también, uno sabe que para un adulto son 20 gotas, pero después uno puede ir probando para en cada caso 20, 30, 40 y después sigue con 20, 30, 40 de acuerdo a cómo mejor haya sentido. Y para un chico sí hay que tener, digamos, la recomendación del médico. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. No, pasó rápido el tiempo. Sí, espero que haya rápido. sido interesante. Mucha información, creo que Sí. está bueno que después se vuelva a escucharte. Claro, pueden entrar al canal tuyo y Sí, si hay y consulta, que por ahí eso, no... Te quiero preguntar dónde se pueden comunicar para hablar, para hacer consultas, Elida, ¿por qué canal? Bueno, si entran a la página, lo más simple sería entrar a la página web, Bien, www.kiojin.com.ar. bien. Y ahí tienen muchísima información sobre las características de este probiótico, los estudios científicos publicados, y después ahí tienen el contacto para comunicarse por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Acá también hay un teléfono. Hay un teléfono, pero usted entra a la página y ahí van a tener la opción. Se comunican por teléfono, por Facebook, por Instagram, Por email. también. Y algo que tenemos todos los que estamos de la familia de Kiojin es que respondemos al instante. Sí. A lo sumo puede pasar un día, pero tanto el teléfono como el Instagram como el correo electrónico se responde y la gente pregunta y la gran mayoría, por no decirte todo, quedan satisfechos, ¿cierto? Somos responsables sobre el producto que vendemos. No sé si se escuchó eso. Sí, Elida dijo que somos responsables. Sí, sobre el porque producto que vendemos. la calidad es muy importante. O sea, fíjense que este probiótico es el primero que se aprueba no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Digamos, desde México hacia abajo, para consumo humano. Este tipo de probiótico, digamos, base de bacillus, esporas. Ya existía desde antes en Europa, en Estados Unidos, pero para que es todo la parte del continente americano, que hablamos idiomas derivados del latín, de México para abajo, es el primero que se habilita. Y esto no surge de casualidad, esto surge porque allá cuando yo estaba en Estados Unidos, lo digo en 10 segundos nomás, haciendo mi postdoctorado, en octubre del 1995, un doctor, un PhD japonés, del cual me estaba haciendo amigo, va y me golpea la puerta de mi departamento y me dice desesperado: Roberto, acompáñame, no soporto la comida americana, tengo que conseguir una vaporera para hacer arroz blanco y natto. Y yo le digo: ¿qué es natto, Akira? Y ahí me entero de que el natto era un alimento alimento a base de soja, donde esta bacteria fermentaba la soja. Y ya después, por distintos hechos de la vida, allá por el año 2003, dije: ¿eso que me dijo Akira podrá ser verdad? Entonces le pedí a Akira que me aislara la bacteria del natto, me la envió, la recibí, comencé a investigar. En el año 2006 publico el primer trabajo, en el año 2012 el segundo trabajo, donde con investigadores de la India vemos cómo esta bacteria, en conjunción con una bacteria láctica, combate al vibrio del cólera, porque el cólera es una enfermedad endémica en la India. En el 2017 publicamos sobre las propiedades antimicrobianas de esta bacteria, es decir, cómo puede prevenir el desarrollo de infecciones, porque evita que el patógeno se adhiera a la mucosa. Después, en el 2017, publicamos las propiedades anti-envejecimiento saludable. En el 2018 presentamos en el Congreso de Alzheimer y Parkinson, en Italia, los efectos de esta bacteria para la prevención y el tratamiento del Parkinson. En el 2019 publicamos las propiedades de esta bacteria para prevenir o combatir el Alzheimer. Y seguimos. Entonces, es muy importante de cualquier probiótico. Yo puedo hablar de este probiótico porque es el que conozco. Otros probióticos pueden tenerlo o no, pero ustedes siempre busquen de que tenga respaldo científico. Porque si no es todo, no voy a decir
charlatanes, pero no tiene sustento. Es como una nota que uno lee en una revista y tiene referencias bibliográficas o no. Si no tiene referencias bibliográficas, es libre albedrío. Si tiene referencias bibliográficas a donde uno pueda acudir, bueno, quiere decir que tiene un fundamento. Yo lo que puedo decir es que este probiótico tiene fundamento científico y cada vez va a tener más. Algo que no está relacionado con autismo es la efectividad de este probiótico en personas para el combate de la diabetes. Y la diabetes tipo 1, que es autoinmune, está también relacionada con autismo, ¿cierto? O sea, hay toda una relación, porque todo tiene que ver, como dijo ese científico, y ya termino, a principios del siglo XX, ruso, Ménnico, que todos los problemas del ser humano en cuanto a enfermedades y por ende envejecimiento tienen el origen en la putrefacción, la disbiosis diríamos ahora, de la flora intestinal. Para dentro de un mes hablamos de segundo cerebro. Bueno, eso es apasionante. Pero De acá, diabetes. Sí, no, el Sí. segundo cerebro, porque hasta hace poco el segundo cerebro es un término que hará, no sé, 5 años que Sí. aparece. Y es apasionante cómo se comunica, viste, la microbiota intestinal con las neuronas del tracto gastrointestinal y cómo eso impacta en la respuesta pero es para del otro cerebro. vivo. Ah, bueno, perdón. Está bien. No, es un apasionado, se le nota y me encanta, nos encanta escucharte. Y a mí me encanta participar de estos eventos porque una de las cosas más placenteras para un investigador es poder divulgar Sí. este tipo de cosas en un idioma que mantenga la rigurosidad científica pero que sea entendible, y tratar de despertar la curiosidad. No, yo creo que transmite la pantallita eso, totalmente, tu pasión, tu ganas de explicar y que la gente entienda y se conecte y vaya a investigar y vaya a probar y a experimentarlo. Ujú. A mí me emociona, me halaga tu presencia, la de tu compañera, así que te espero dentro de un mes. Y Sí, aquí no hay hablamos problema. de eso. De segundo cerebro, sí. 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 Pero no digamos nada. No, está bien, no digamos nada. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Ahora todos. grabamos ahí con nuestra tecnología, grabamos el vivo. Gracias. No, gracias a Roberto. ustedes y gracias por estar. Gracias. Vamos a grabar antes que... Espérate que... Sí. Otro de los temas puede ser diabetes. Sí.